Hola, ¿cómo están? Vamos a platicar así rápidamente de los elementales. Son temas largos, yo creo que va a ser otro video, pero vamos a comenzar sabiendo que los elementales son esos seres interdimensionales y son atemporales, que están, a diferencia de nosotros, se podría decir que desafiando, ¿no?, lo que son las leyes de la física ordinarias que nosotros conocemos. Esto te da como que un indicio de que son etéreos, de que están brincando como de una dimensión a otra, entre lo que será la tercera dimensión, que es la nuestra, y la cuarta dimensión. Y bueno, sí están compartiendo con los seres humanos estos lugares físicos, como los bosques, los mares, etc. Los elementales están muy ligados a los 4 elementos y de alguna manera están relacionados con los devas, que serían como que los guardianes de la naturaleza en general, y pues ellos trabajan o cooperan con los devas para estar en armonía y en la producción natural, en el flujo natural de lo que son todas estas zonas de la naturaleza, o de lo que es toda la naturaleza. Es decir, se van a encontrar obviamente en todo el mundo. Cuando se menciona mucho que son los protectores de los bosques, pues sí, son protectores con las especies de los que las tienen que proteger, y la única especie en la que la tienen que proteger pues es el ser humano. Son las únicas especies que deliberadamente van a ir a destruir una zona, un bosque, o a contaminar un mar, por ejemplo. De ahí fuera, pues bueno, pueden estar sucediendo cosas que tienen que ver con los ciclos naturales del clima, ¿no? Algún bosque que se incendie por el calor, etcétera. Pero todo esto tendrá que volver a tomar un equilibrio, y bueno, lo que tenga que florecer, florecerá, y etcétera. Porque esto sería parte natural del clima, parte natural de los ciclos de la vida de la Tierra, que es donde están viviendo estos elementales, y que bueno, ellos están organizados de tal manera que están generando, se podría decir, o ayudando a que se genere y fluya esta vida en las plantas, con los minerales, con los animales, etcétera, ¿no? Se dice que están organizados en comunidades, y bueno, estas comunidades sí tendrían lo que es una jerarquía, desde el rey, ¿no? Por eso vemos luego en las películas y todo, el rey de los gnomos, el rey de las hadas, etcétera. Y bueno, tendrían familias como las familias de las hadas, las familias de las lamias, etcétera. Hay muchos diferentes elementales en los que se han abierto clasificaciones. Ahora, ojo, hay una energía que todos los seres del mundo tenemos, y que bueno, todo puede estar emitiendo. Recuerda que todo es energía. Los átomos están en movimiento, y bueno, algo se está expidiendo, sea un mineral, sea una planta, sea un animal, o sea uno de los elementos. En todo hay energía y en todo hay movimiento. Entonces, lo que yo voy a hablar aquí acerca de los elementales son ciertas clasificaciones y ciertas características que se les ha dado a lo largo de la historia, diferentes culturas, diferentes maneras de ver las cosas. Como siempre te recuerdo que esta es información para que tú escuches. Habrá cosas que tú digas, yo creo en esto. Habrá cosas que tú quieras investigar más a fondo y que no estés de acuerdo con esta información. Entonces es información, y vamos a platicar un poquito de lo que se habla acerca de los elementales, ¿no? Y bueno, se dice que los elementales están agrupados como en familias, como por ejemplo los duendes. Los duendes pueden tener hasta su casa, ¿no? Tienen su casita en donde viven, y pueden estar como que separados o segmentados en tribus, en lo que son grupos. Estos podrían tener comportamientos similares a los hombres, ¿no?, que se casan, que tienen familias, que tienen hijos, etcétera. Bueno, porque están formando estas comunidades. De hecho, pues igual se muere algún duendecito, lo entierran, etcétera. Normalmente en su estado habitual son invisibles para los seres humanos, aunque hay niños que tienen abierto, ¿no?, el tercer ojo. Los animales, por lo general, que los pueden ver o los pueden percibir, por ejemplo, lo que son los duendes, ¿no?, a la que son las hadas, etcétera. Y bueno, también van a tener cierta capacidad de materializarse en nuestra dimensión física para hacerse visibles cuando ellos lo quieran. Por eso es que hay personas que los pueden ver de repente y ya no los vuelven a ver, o hay muchas diferencias de opinión en cuanto a su naturaleza, de dónde vienen, por qué se dejan ver, por qué no se dejan ver. Y recuerda que como en todo lo que hacemos y humanizamos, hay personas que dicen que son malos, hay personas que dicen que pues no lo son. Vamos, básicamente están protegiendo los bosques, y pueden ser muy cambiantes, pueden ser inclusive tan sutiles que pueden aparecer y desaparecer a voluntad, de acuerdo a lo que ellos quieren, si quieren que los veas o no.
Esto es que se dice que pueden cambiar de tamaño, de forma, de si son bonitos, si son feos, obviamente para nosotros, ¿verdad? Y bueno, si pueden verse como animalescos o no. Por eso también hay tantas opiniones acerca de cómo son, ¿no? En la parte, por ejemplo, aquí en México, de los aluches, este tipo de duendes que podrían ser, que están en los bosques, que están en las selvas, etcétera, y de alguna forma en otros países pues los ven de diferente manera. Tiene quizás mucho que ver con nuestras culturas y cómo nosotros estamos percibiendo e interpretando estas formas, ¿no? Entonces, básicamente, pues ellos tienen una vibración distinta a los otros, y entonces cuando se transforman, ¿no?, en una forma física que nosotros podemos de alguna manera percibir, pues para nosotros pueden parecer grotescos, pero ellos no es que sea su intención, ¿verdad? Que los veas feos, pueden aparecer de diferentes maneras. Ahora, algunos pueden ser que se vean como viejos, algunos que se vean como jóvenes, pueden ser muy, muy variados en cuanto a lo que son las características humanas, porque ellos no son humanos y en realidad se están transformando de diferente manera. Ahora, sus energías como que tienen mucho movimiento. Recuerda que no están en la misma dimensión que nosotros, o como que pueden ir de una a otra. Entonces nosotros lo podemos percibir como mucho movimiento, mucho jugar, por ejemplo, o confundirnos, ¿no? De repente hay que nos quieren asustar. Pues es que a lo mejor nos asustamos por cómo ellos actúan o cómo ellos se mueven, por ejemplo. Y bueno, pueden hacer cosas que a nosotros nos van a asombrar porque nosotros no lo podemos hacer, ¿no? Algunos de ellos, como los duendecillos, ¿no?, del bosque, todo esto, pues se pueden sentir para los seres humanos como burlones, que se están burlando, o que son caprichosos, o que son codiciosos, o que pueden tener tendencia a ser melancólicos. Todo esto, repito, para nosotros son estas características que puede tener un ser humano y que les estamos dando porque de alguna manera no estamos entendiendo realmente cómo es que ellos están de alguna forma acoplando en sus vidas, agrupando o no agrupando, qué son, si tienen cuerpo o no, etcétera. Entonces vamos a decir, pues bueno, lo que nosotros nos imaginamos o interpretemos en cuanto a nuestra percepción, nuestra cultura y nuestras creencias. Lo que es muy común en cuanto a lo que son las pláticas de los elementales, independientemente de la diversidad que hay en cuanto a saber, ¿no?, sus características y todo, es que están de acuerdo la mayoría de las culturas en una cosa. Si el humano es bueno con la naturaleza, el elemental es bueno con el humano y lo puede incluso ver como un hermano, ¿no? Lo estiman, lo van a querer, le van a dar regalos, incluso lo pueden guiar, lo pueden ayudar, lo pueden salvar. Por ejemplo, si tiene algún tipo de situación que esté dentro de la naturaleza, que si hunde un barco, lo pueden salvar los elementales del agua, por ejemplo. Y si el ser humano, por el contrario, no cuida la naturaleza, pues bueno, generalmente la opinión general es de que pues van a ser rencorosos y vengativos, ¿no? Y además dicen que son tremendamente rencorosos y vengativos. Y bueno, esto es porque estamos de alguna manera, obviamente, dañando algo que para ellos no solo es su hogar, su casa, sino que acuérdate que tienen una conexión. Nosotros también tenemos una conexión con la naturaleza, pero ellos tienen una conexión más consciente con la naturaleza y con todo lo que es el aporte de la vida en esta tierra. Como si nosotros dañamos, estamos dañando el hogar no solo de los seres humanos, sino absolutamente de todas las criaturas que puedan existir aquí. Y entonces, pues bueno, como te decía, ellos es algo que sí es muy común que diga, si se porta bien el ser humano, se porta bien con el ser humano. Si se porta mal con la naturaleza el ser humano, también. Esto sería una opinión muy común. Porque en cuanto a lo demás, pues bueno, que si pueden vivir 500 años, que si les gusta mucho estar en el mundo de los humanos, que les llama mucho la atención, que les da mucha curiosidad, o que a lo mejor el cuerpecito, ¿no?, que lo llevan, lo entierran, o que a lo mejor solo se desintegra, que a lo mejor viven menos. Todo esto es técnicamente de acuerdo a las culturas y a lo que creemos. Normalmente podríamos decir que el elemental debería de ser neutro y no es que sean buenos o malos, sino simplemente van a reaccionar a esta defensa de lo que es su casa, en la parte de lo que es la tierra. Y bueno, vamos a platicar en el sentido de que sí son inteligentes y tienen muchas cosas que nosotros sería como reacciones irracionales porque no somos elementales, pero vamos a platicar un poquito quizás de algunos de los elementales que conocemos.
Y bueno, curiosamente, como todo lo que el ser humano percibe y obviamente clasifica como lo entiende, pues hay personas que dicen que son seres muy inteligentes, que te pueden dominar incluso telepáticamente, que pueden hacer que tú hagas cosas sobre tu voluntad, ¿no? O sea, que te pueden dominar de alguna forma, que obviamente pues poseen esta capacidad de la sugestión, que también están relacionados con pues todo lo que son los elementos y de alguna manera los pueden manejar también para dominar al ser humano. Y por el otro lado pues hay personas que opinan que no son inteligentes, que es muy fácil que los engañes, etcétera. Hay muchísimas opiniones sobre esto, ¿no? Hay opiniones que dicen que le tienen mucho miedo al hierro, por ejemplo, a las cosas frías o de acero, y hay opiniones que dicen que los gnomos y los duendes pues son herreros que están forjando cosas de hierro, ¿no? Para su uso. Entonces, todo esto, obviamente, como siempre te comento, pues vienen muchas historias de humanización que en diferentes culturas, en diferentes tiempos y obviamente cada persona de manera subjetiva pues está adaptando un poquito a sus creencias. Lo que sí es que estamos de acuerdo todos en que el único o al único contra el que se pondrían a la defensiva es contra el ser humano, porque es la única especie que está de alguna forma destruyendo la naturaleza, los hábitats, las criaturas y todo de una manera consciente. Todos los demás cosas que suceden, pues sí puede haber, como te decía, alguna eventualidad en cuanto a la naturaleza, pero esto tiene que ver con los ciclos naturales y la renovación de la vida y los cambios que hay en los hábitats. De alguna forma todo fluye de manera natural y no con lo que está haciendo el hombre en cuanto a la destrucción. Los elementales están relacionados con los 4 elementos, y aquí es que vamos a hablar un poquito de esta clasificación, es decir, con el fuego, con la tierra, con el agua y el aire. Y vamos a platicar un poquito sobre esto. Los que están relacionados con el fuego, con el elemento fuego, les llamamos salamandras, vamos, y bueno, ellos están relacionados con la energía yang, ¿no? Con la energía del fuego, la energía masculina, y básicamente de alguna manera tiene que ver con los rayos en las tormentas, por ejemplo. También como su elemento es fuego, y acuérdate que el fuego es transmutador, se les está atribuyendo mucho trabajar con estas fuerzas negativas, destruyéndolas, los maleficios, por ejemplo, los conjuros, todo esto que podría existir en algún lugar o hacia una persona, tiene que ver mucho con los conceptos de los cambios, de la libertad, porque acuérdate que este fuego te libera, transmuta y bueno, de alguna manera te lleva a una mejor energía, a una elevación, a una purificación de energía. Y entonces pues las salamandras están muy relacionadas con esto. Las del aire, los elementales relacionados con el aire se le llaman silfos y sílfides. Y bueno, el aire es flexible, es ligero, se mueve, se libera, está en equilibrio, de alguna manera tiene que ver con la difusión, ¿no? Con extender, te libera de trabas, de opresiones, de algunas, lo que son las partes rutinarias, te ayuda a tener esa idea de aventura, ¿no? De seguir adelante y de la renovación también. Este elemento tiene mucho que ver con el pensamiento, con la palabra, nos aconseja, nos inspira, nos agudiza en cuanto a lo que es la mente y bueno, básicamente está relacionado con esto, los silfos, las sífides, por ejemplo, la parte de esta liberación, ¿no? De sentirte básicamente libre. En lo que son, ¿no? Por ejemplo, los rituales y eso, pues se puede utilizar mucho este elemento o a estos elementales para la concentración, en la parte de la elocuencia, el estudiar, por ejemplo, todo lo que son habilidades verbales y literarias, de inspiración, recuerda, ideas creativas, todo esto de resolver conflictos mediante el habla, por ejemplo, la palabra, y la iniciación de proyectos y todo lo que tenga que ver con esta parte de la inspiración. Cuando estamos hablando del agua, los elementales, lo que es la clasificación general, serían las ondinas, las ninfas y las nereidas, vamos, y pues bueno, sabemos que el agua disuelve, ¿no? De alguna manera te ayuda a diluir, a purificar, tiene que ver con la parte femenina, con la parte de la receptividad, de ser receptivo, vamos, en cuanto a ti, por ejemplo, de la apertura. Acuérdate que el océano, el mar, la profundidad, tiene mucho que ver con aquello que está oculto, que no conocemos de nosotros, ¿no? Donde hay que profundizar para encontrar ciertas respuestas.
Y bueno, esta parte de la purificación, que incluso hasta en algunas religiones cuando te bautizan con agua, te están purificando. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el sueño, porque como te decía, tiene que ver con esta parte del inconsciente, de lo que está oculto, vamos, básicamente. Tiene que ver con la intuición, nos está hablando, como te decía, del corazón, de los deseos, de lo que hay dentro de ti, también de tus temores. Entonces, trabajar con agua, pues es sumergirse en ese corazón para dejarte guiar con esa intuición y bueno, tener esos cambios que pueden ser naturales básicamente en tu vida. Cuando estamos hablando de este elemento y de sus elementales, eso te podrían ayudar en cuanto a esta guía. Los de la tierra, pues bueno, a esto se les llama en general rudimes, unites, por ejemplo, minutes también, los gnomos, los elfos, los duendes, las hadas, todo esto serían de lo que son la tierra. Y recuerda que la tierra es el material más pesado, más sólido, que es compacto. La tierra tiene que ver con esa manifestación, ¿no? Con absorber también la parte de dar y de recibir. Tiene mucho que ver con la parte del éxito, de la riqueza, de la manifestación, para el hombre sobre todo, ¿no? O sea, tiene que ver con ese éxito que lo va a llevar a la riqueza, obviamente. También podríamos relacionar a la tierra con el hogar, con la casa, con la madriguera de los animales, por ejemplo. Bueno, en el caso de nosotros, pues como este símbolo de protección, de refugio. Y bueno, básicamente hay que recordar que estos 4 elementos están en la tierra. Hoy no vamos a hablar del 5.º elemento, que sería la parte del éter. Vamos a platicar de estos 5 porque estamos hablando de los elementales. Para no ser más largo este video, esto sería como una introducción general, pues vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Vamos a platicar un poquito más profundo. ¿Qué les parece? Hacemos otro video en donde ya hablemos un poquito más de cada elemental, por ejemplo, y de qué cosas hacen o no. Si tienen alguna pregunta, por ahí me la ponen para después prepararlo. Por lo pronto hay que recordar que como nosotros percibamos estas energías, estos elementales, para mí sí, los animales, los minerales, las plantas tienen esta parte energética que les llamamos elementales. Nosotros tenemos la creencia también de que tenemos un alma, por ejemplo, o de que tenemos ángeles que nos cuidan, o como ustedes lo quieran llamar. Y pues bueno, para mí los seres todos tienen esta parte energética que también está activando esta absorción de lo que es la energía divina, ¿no? La energía vital. ¿Cómo lo interpretamos? Pues bueno, eso ya es bien variado, pero después platicamos para que sepas un poquito más, ¿no? De estas interpretaciones, de cómo los vemos, de cómo les ponemos nombres, etiquetas, etcétera. Y bueno, cuando platiquen de todo esto, pues tengas un poquito más de conocimiento, porque como te decía, hay personas que dicen, es que son malos. Bueno, no son malos, realmente ellos están, o sea, parte de esta naturaleza y de alguna manera de este ciclo natural. Y si se topan con algo que está de alguna manera bloqueando este flujo de energía, y bueno, pues puede haber conflictos o problemas porque los están bloqueando, y ese llámese ser humano. Muchísimas gracias, te veo la siguiente semana y seguimos platicando de este tema. Que estés muy bien.